Buenos días, profe. Vamos a presentarle el cuestionario sobre legislación laboral, donde abordamos 5 temas presentados en el taller. Como primera pregunta tenemos que una vez cumplidas las etapas de selección del personal y la forma de la vinculación de los mismos, se procede a, tenemos 3 opciones de respuestas, A, B y C. La que está en rojo es la correcta. Aquí decimos que la firma del contrato es lo que sigue después de cumplir las etapas de selección y la forma de vinculación. ¿Por qué? Porque después de que esto ya haya sido explicado y especificado por el empleador, entonces se da por hecho que lo que sigue es la firma del contrato. Como segunda pregunta tenemos cuáles son los elementos esenciales en el contrato laboral. Como respuesta está que la prestación del personal del servicio, la subordinación o dependencia y la remuneración o salario. Decimos que la prestación personal del servicio es pues lo que va a hacer el empleador, el trabajador. La subordinación o dependencia pues de quién va a estar a cargo esa persona, y la remuneración al salario, que pues es lo que toda persona cuando va a buscar trabajo y todo pues necesita saber. Entonces pienso que son los elementos más esenciales en el contrato laboral. La naturaleza del contrato y las formas de terminación pues son cosas también esenciales, pero pues no están dentro de las más importantes. Como tercera pregunta tenemos los contratos verbales tienen el mismo valor que los contratos escritos, y de acuerdo con la legislación siempre deben pactarse por escrito los siguientes. Entonces tenemos como respuesta que el periodo de prueba, el salario integral y los pagos convenidos por las partes y que no constituyen salario de acuerdo con la ley. Según la ley, valga la redundancia, nos afirma que estos 3 son los que deben siempre pactarse por escritos. El resto de pronto de contratos pues no tienen el mismo valor. Como cuarta pregunta tenemos que conforme al artículo 80 del Estatuto Laboral, en el periodo de prueba el trabajador goza de todas las prestaciones laborales. Todas las personas que estén trabajando, sea por corto tiempo, por largo tiempo, por un periodo de prueba, tiene derecho a todas las prestaciones laborales. Como quinta pregunta, ¿qué tipo de jornadas son más comunes en Colombia? Hay muchísimas jornadas. Si uno busca que la continua, la discontinua, la ordinaria, la especial, bueno, hay muchísimas, pero las más comunes son la diurna, que es de día, nocturna de noche, y la mixta, que trabajan día y noche. Como es esta pregunta, ¿qué se entiende por jornada laboral? A lo que respondemos que el tiempo que el trabajador dedica a la ejecución del trabajo para la cual ha sido contratado. A eso se le entiende por jornada laboral. No tiene que ver ni a lo que se dedica el trabajador, ni al horario de pronto en que se encuentre realizando el trabajo, sino es el tiempo exacto que se le dedica a la ejecución para lo cual ha sido contratado. Como séptima pregunta tenemos cuánto tiempo dura la jornada laboral máxima en Colombia, regulada por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Son 8 horas diarias y 48 semanales. Hay muchísimos artículos, del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla de muchísimas horas extras, diferentes maneras de laborar, de horas y de semanas, pero las específicamente el artículo 161 nos habla sobre las 8 horas diarias y las 48 semanales. Como octava pregunta, ¿qué se considera jornada nocturna? Pues yo creo que la misma pregunta lo dice. El trabajo nocturno es el que se lleva en la noche, claro, y se lleva a cabo desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Este cambió en el 2017, cambiaron este artículo porque antes se comprendía que era desde las 10 de la noche. Ahora está desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Novena pregunta. Las prestaciones sociales son pagos adicionales al salario que constituyen beneficios para el empleado. En esta también pues las prestaciones sociales, ¿no? Las cesantías, vacaciones, salud,
pensión, que es a lo que tiene derecho todo trabajador. Entonces, eso va siempre fuera del pago del salario que está ganando el empleado. Entonces, estas pues que constituyen beneficios para el empleado, ¿no? Las cesantías, ahorros, la pensión también es un ahorro, pero igual va fuera del salario que está ganando el empleado. 10ª pregunta, las prestaciones sociales se encuentran constituidas por la prima de servicios, las cesantías, el auxilio de cesantías y las vacaciones. Esto también está pues escrito también regulado por la ley, que son las prestaciones sociales, son todas estas, no son ni solo prima de servicios ni cesantías, sino todo lo que conlleva prestaciones sociales. ¿La prima de servicios corresponde a 20 días de salario por cada semestre elaborado? Falso. La prima de servicios corresponde a 15 días de salario por cada semestre elaborado y en caso de que se elabore un tiempo inferior se debe calcular el valor correspondiente. 12. El descanso remunerado que el empleador debe otorgar al trabajador, las cuales equivalen a 15 días de la licencia paga por cada año laborado o el tiempo proporcional a la fracción trabajada, hace referencia a las vacaciones. Verdadero. Además, es importante tener en cuenta que el 50% de estas vacaciones pueden ser remuneradas monetariamente. 13. El salario es uno de los elementos del contrato de trabajo. Es la remuneración que consiste en la contraprestación que el empleado da en dinero o en especie al trabajador. Esta respuesta es verdadera. Sin embargo, cabe resaltar que el salario en especie no puede superar el 50% del valor total del contrato y en algunos casos no puede superar el 30%. 14. El salario integral no puede ser inferior a 8 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional que no puede ser inferior al 30% de dicha cuantía. Esta respuesta es falsa porque para considerarse salario integral son mínimo 10 salarios mínimos según el concepto del Consejo del Estado. Según el Código Sustantivo del Trabajo, el salario en especie constituye toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, vestuario o habitación que el empleador suministra para el trabajador y su familia. Esta es verdadera. El salario en especie debe ser estipulado por escrito y si se trata de un salario mínimo legal vigente, este pago no debe exceder el 30% del valor total del salario. El pago en especie solo es posible pagarlo en alojamiento, vestido y alimentación. Verdadero. Este salario en especie no puede ser remunerado en electrodomésticos, vehículos u otros elementos similares. 17. Es obligación del empleador guiar a sus trabajadores hacia la misma religión o creencia y de esta manera mejorar el ambiente laboral. Esto es falso. El empleador siempre debe guardar absoluto respeto hacia las creencias y los sentimientos que tiene cada uno de sus trabajadores. 18. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos es una obligación fundamental de los empleadores. Verdadero. Este es un acuerdo que se realiza en el contrato laboral, lo que conlleva a ser cumplidos y puntuales en dicha remuneración. 19. Los trabajadores deben realizar las labores personalmente y en los tiempos establecidos por sus superiores. Esto es verdadero, ya que esto se trata con el fin de obedecer y acatar las funciones que le han sido asignadas. 20. Si el trabajador observa algo inusual o que podría ocasionarle daños a la empresa, debe callar para no tener ningún inconveniente con sus superiores y que ellos lo resuelvan. Esto es falso porque es obligación de los trabajadores comunicar oportunamente lo que sucede en la empresa que ocasiona daños en las mismas instalaciones. Muchas gracias, profe.